¿Qué tal, mis amados? Les saludo con la paz del Señor. Damos gracias a Él por su amor, por su misericordia y darnos la bendición de poder estar aquí una vez más comunicados, conectados a través de estas redes. Que el Señor les llene de paz sus corazones a todos los que están del otro lado, como siempre. Antes de comenzar con la palabra, les animo, les fortalezco en el Señor, les envío mis saludos, agradecidos por estar del otro lado. Saludo a todos aquellos que son parte del Ministerio Ramá en diferentes lugares y localidades, tanto en Buenos Aires como en las provincias, en el norte, en el sur, fuera del país, a todos aquellos que se suman siempre para oír palabra del Señor, creyendo que Dios a través de su Espíritu Santo siempre nos ministra, nos enseña, nos da palabras de vida, nos direcciona en estos tiempos que nos tocan vivir. Pues bien, ya creo que es conocimiento de todos, o si no es de todos, de la gran mayoría de los argentinos, que esta cuarentena se ha extendido en principio a lo menos por 15 días más, de manera que todavía hay un tiempo más de aislamiento, aunque con ciertas flexibilizaciones en algunos sectores, pero las aglomeraciones de personas todavía está en cuarentena. Este aislamiento preventivo todavía continúa. Sin embargo, la palabra del Señor no está aislada, la palabra del Señor sigue activa, la palabra corre a través del Espíritu Santo y estos medios de comunicación son utilizados con ese fin. Así que a todos aquellos que están del otro lado, gracias, gracias por que siempre nos saludan, porque siempre están allí agradeciendo la comunicación, a todos aquellos que conozco, que he conocido en el tiempo, que he ido a predicar a sus congregaciones, a los pastores, a los apóstoles que me han abierto la puerta de los templos para llevar la palabra del Señor, no solamente en Argentina, sino fuera del país también, en las provincias y en otros países. La gracia del Señor Jesucristo permanezca en cada uno de ustedes. Gracias por sumarse, gracias por compartir, como siempre estoy diciendo en este tiempo. Si ustedes consideran que esta palabra es de bendición y la pueden compartir con otros, esta palabra sigue corriendo, sigue llegando a otros corazones, a otras familias. Siguen siendo ustedes un canal de bendición. Se suman a hacer la obra del Señor de esta manera, aprovechando bien el tiempo, haciendo nosotros nuestra parte, sumándonos como hombres y mujeres de reino en todo el mundo, en todo el planeta. Así que bien, también recuerdo a todos aquellos que quieran o prefieran utilizar el canal de YouTube, esa plataforma que otros están más familiarizados, pueden hacerlo ahí al canal Apóstol Narváez Hernán, o suscribirse también para que les lleguen las notificaciones de las cosas que vamos subiendo a aquella plataforma. Así que bien, hoy quería compartir una palabra con ustedes, lo que Dios puso en mi vida, lo que Dios habló a mi espíritu, lo que Dios ministró a mi interior, y que como siempre el Señor es fiel y bueno. Quería decirles acerca de esto antes de compartir la palabra. Hace un tiempo, una diaconisa del ministerio, Teresita, había recibido una palabra y esa palabra me la compartió, lo cual para mí generó una confirmación. Ella me decía que la palabra que había recibido era que el ministerio necesitaba, o por lo menos lo que ella con sus palabras me lo había dicho, ¿no? Que había recibido. El ministerio necesitaba un tañedor. Para los lectores de la palabra del Señor recordarán y sabrán que la palabra tañedor era una persona que tocaba un instrumento. En la creación profética, traedme a una persona que pueda tocar un instrumento. Y dice la escritura que mientras el tañedor tocaba, la revelación, la inspiración vino sobre la vida del profeta y éste recibió de Dios una directriz. Así que deber de cada hombre de Dios, de cada mujer de Dios, es descubrir su tañedor. La diaconisa me había hablado de la necesidad de que la iglesia, el ministerio, tuviera un tañedor. Pues bien, para mí fue una confirmación el saber que yo, en lo individual, en mi ministerio personal que el Señor me dio por gracia y misericordia, he tenido la providencia divina de Él de contar con un tañedor. Ese tañedor para mí no es un músico, no es algún elemento profético. Ese tañedor para mí es mi esposa. Siempre Dios utiliza su vida, a mí me apasiona hablar con ella de las cosas de Dios, porque cada vez que hablo, Dios la utiliza de manera que a mí la inspiración y la revelación me llega al hablar con ella. Así que, dicho sea esto, quiero mencionarles esto, ¿no? Que por gracia y misericordia de Dios, Dios utilizó a mi esposa, y hablando de diferentes situaciones que por supuesto estamos viviendo y que es parte de las conversaciones que tenemos
con esta pandemia, Dios habló a mi vida y me habló de esto. Me habló de cambio de obras, las obras que nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, dijo, las obras que mi Padre me envió a hacer son las que yo estoy haciendo. O sea, Jesús se dedicaba a hacer obras y no cualquier obra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, haz obra de evangelista. Así que hay diferentes tipos de obras que tenemos que hacer. Y esto surgió hablando con mi esposa respecto de la iglesia y en estos tiempos que la iglesia está atravesando y cuál es el rol que la iglesia utilizará o realizará en estos tiempos finales. Si la iglesia no comprende, no interpreta esto, lamentablemente el resultado final no va a ser agradable. También soy realista y sé que estas cosas sucederán, que son parte, así que esto no desanima mi espíritu. Sí, por supuesto, la parte sentimental quizás genera en mi corazón una angustia, una aflicción, pero mi espíritu no, porque sé que esto es necesario que tenga que suceder porque está escrito. Ahora bien, yo decía, hablando con mi esposa, de que la iglesia debe acompañar los cambios que el mundo está viviendo. Cuando ocurrió aquel atentado sobre las Torres Gemelas, ustedes recordarán allí el 11 de septiembre de 2001, el mundo comprendió que ya no había ningún lugar seguro. El mundo no fue el mismo. Digo esto como mención quizás del hecho más sobresaliente de los últimos años, para poder referirme a lo que quiero transmitirles en esta hora. Cíclicamente, la humanidad atraviesa por eventos trascendentales que van a marcar una temporada, un antes y un después. Y la sociedad acompaña ese cambio no siendo más la misma. Es decir, cada vez que ocurre en el tiempo un evento de cualquier índole, sea natural o provocado por el hombre o quizás algo espiritual, lo cierto es que la sociedad cambia, la sociedad ya no es la misma, siempre se considera un punto de inflexión esos acontecimientos. Y esta pandemia, sin lugar a dudas, será eso. Una vez que termine, el mundo no volverá a ser el mismo, la sociedad no volverá a ser la misma. Y no estoy refiriéndome a lo que pasó, sino a lo que está pasando ahora, lo que estamos viviendo ahora como sociedad. Ahora, así como la sociedad ha de cambiar, también es deber de la iglesia cambiar. Pero antes de que puedan llegar a tener alguna mala interpretación respecto a lo que digo del cambio, quiero dejar bien en claro que lo que debe cambiar en nosotros son las estrategias y no nuestra estructura. Vale decir con esto que lo que la iglesia necesita y debe realizar son cambios estratégicos de cómo expresar el evangelio, siempre y cuando su esencia permanezca igual. Es decir, que la esencia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros. No debemos olvidar lo que el apóstol Pedro dijo, que nosotros somos piedras vivas. Esto acompañado con lo que el apóstol Pablo dijo a los Efesios, que se va construyendo, ahí en el capítulo 2 dice, este edificio de la fe. Entendemos lo siguiente, que este edificio está o debe construirse con piedras vivas. Esto nos da a nosotros la claridad para comprender que la rigidez no puede permitirse en el pueblo de Dios en esta edificación. Si nosotros comprendemos que este edificio se debe construir con piedras vivas, esto nos da a nosotros la clara indicación de que este edificio tiene como construcción primordial la flexibilidad. Al ser piedras vivas, esta construcción tiene que ser flexible, mientras que la edificación tenga como base, como piedra basal a Jesucristo, tenemos garantía de que no va a colapsar este edificio. Ahora, si nosotros sostenemos arcaicamente y nos cerramos en nuestro criterio como iglesia, en nuestra estructura, y somos rígidos, inflexibles, inevitablemente provocará y sufrirá la edificación una fractura. Por eso hay muchos ministerios que se fracturaron en el tiempo por no ser flexibles. ¿Flexibles a qué? Flexibles a los cambios. ¿A qué tipo de cambios? A los cambios que la sociedad atraviesa. ¿Por qué digo esto? Por lo que estaba mencionando. La sociedad atraviesa por cambios dependiendo de los eventos que acontecen en el mundo. Decía, eventos naturales, eventos provocados por el hombre o eventos espirituales. Ahora, este es el último ejemplo que acabo de dar, el que está atravesando la sociedad. Es un acontecimiento espiritual que
llamamos o se denomina plaga o peste que está matando miles de personas en el mundo. Lo cierto es que esta plaga o esta peste o este evento provocará un cambio en la sociedad. La sociedad ya tendrá diferente forma de comportarse. Por lo tanto, la iglesia debe ser flexible para poder comportarse de una forma efectiva, para que la obra que vayamos a hacer nosotros sea con poder y veamos los resultados. El nuevo orden mundial está en marcha y eso sacudirá al mundo entero. Y la iglesia debe estar preparada para eso, no para aceptarlo, por supuesto que no, sino para saber cómo debemos obrar. Por eso decía de la obra que nosotros debemos ser parte. Entonces, cuando leía todo esto acerca de lo que estamos atravesando nosotros, llevaba mi mente a las escrituras y lo ponía en práctica en la vida del apóstol Pablo y veía esto acerca de las obras. ¿Qué obras estuvo haciendo la iglesia hasta el 31 de diciembre del 2019 y qué obras hará la iglesia después de esta pandemia o después de que se libere esta cuarentena preventiva? Eso es importante. Yo sé que del otro lado hay hombres, hay mujeres, hay pastores, hay ministros, hay líderes que están en esta situación de aislamiento y que algunos tienen algún tipo de concepto, algún concepto erróneo, algún concepto correcto, algún concepto firme, algún concepto inestable. Pero para poder tener claridad de cuál es el concepto correcto que debemos tener nosotros, es necesario ir a la fuente, ir a la palabra de Dios. Entonces, decía lo siguiente: las estrategias son las que deben cambiar. Por ejemplo, no debemos continuar con las mismas actividades que realizamos hasta este inicio de la pandemia. Es decir, la iglesia tuvo un comportamiento en la sociedad o para con la sociedad de una forma. No voy a poner el índice sobre ninguna de las actividades realizadas por diferentes ministerios, solamente quiero poner en evidencia esto o en conocimiento de ustedes. La iglesia actuó de determinada forma, no hablo ni si estuvo bien o si estuvo mal, digo, actuó de determinada forma hasta esta pandemia. Ahora bien, una vez que se termine la pandemia o se controle y se flexibilice más la cuarentena y la sociedad pueda ir volviendo paulatinamente a sus funciones, vamos a tener que comprender lo siguiente: ¿cómo vamos a actuar nosotros como iglesia? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a una sociedad que ha cambiado, que cambia sus conceptos, que cambia sus valores, que cambia sus prioridades, que cambia su modo de vida? En muchos casos lo vamos a ver reflejado. Por supuesto que en las grandes sociedades o ciudades esto se verá mucho más evidente que en el campo o en lugares más retirados. Pero lo cierto es que cómo la iglesia va a actuar dependerá del resultado que vamos a tener. Yo no olvido nuestra prioridad, que son las almas. Yo no dejo pasar por alto esto. Por eso no hago tanto énfasis en lo que la sociedad hará como para darle mayor entidad a eso, sino que utilizo lo que veo de la sociedad en mi observatorio para poder comprender cómo debemos actuar nosotros. Entonces decía, las estrategias sirven para lograr un objetivo trazado. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Las almas. Desde luego, nunca ha cambiado eso, nunca debe cambiar eso. Por lo tanto, como lo que ha cambiado es la sociedad y su forma de expresarse, lo que debe cambiar en nosotros son las estrategias. ¿Por qué? Porque el fin o el objetivo que yo me he trazado debe cumplirse, y en estos tiempos finales mucho más aún. Por lo tanto, si yo sigo utilizando las mismas estrategias que realicé hasta el inicio de esta pandemia, inevitablemente no habrán resultado. Inevitablemente se verá un fracaso en cuanto al pregón del Evangelio que debe salir por boca de la iglesia. Un patrón, es decir, un modelo, y ese modelo se realiza a través de un observatorio, es decir, yo tengo que observar a la sociedad cómo se comporta luego de esta pandemia. Eso me servirá para elaborar una nueva estrategia. Eso me llevará a mí a ver resultados positivos. Si yo no hago esto, todo lo que haga será obsoleto y vamos a fallar. Entiéndase esto, el trabajo que yo debo hacer o la estrategia que yo debo hacer, el cambio debe ser
en cuanto a la expresión, debe ser un cambio estratégico, pero no estructural. Nuestra estructura debe seguir siendo la misma. Le decía a mi esposa cuando hablaba de este tema que venía a mi memoria una imagen como la de los árboles. Quizás en la ciudad no se ve tanto, pero en el campo o en los lugares, en las llanuras así, o en los lugares donde hay menos edificación humana, se puede ver esto, que los árboles acompañan el viento. Así como el viento sopla, ustedes pueden ver, observar que sus ramas quedan en la posición después de tanto recibir el viento en esa dirección. Entonces podemos ver que hay cambios que provocan cambios y sin embargo hay cambios que no producen cambios. ¿A qué refiero esto? Que el árbol sigue sostenido desde su raíz a la tierra. Eso no cambia. Lo que cambia quizás es su forma física de expresarse o su forma visual. Lo vemos con una tendencia o una inclinación hacia donde se dirige el viento, pero su esencia sigue siendo la misma. Entonces eso es lo que debería suceder en nosotros. Comprender, interpretar que lo que debe cambiar en nosotros es la estrategia, no nuestra esencia, no la base que es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Entonces, sin cambios estructurales representa para nosotros tener la esencia llamada Cristo firme en cada uno de nosotros para poder expresar el Evangelio en cuanto a la verdad irrefutable de Él, que Cristo viene pronto. Ahora, siempre que la piedra basal, la piedra fundamental sea Cristo, nosotros podemos cambiar de estrategias. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque decía acerca de las obras, ¿no? Y hemos realizado obras como iglesia durante el tiempo pasado, hasta antes de la pandemia, y sin lugar a dudas hay obras que se hicieron bien y hay obras que no se hicieron tan bien. Pero lo que quiero que quede claro a todos los que me están viendo del otro lado es, estamos en un aislamiento y en algún momento, como vengo diciendo cada vez que tengo la oportunidad de salir por estas redes, se terminará esta pandemia, en algún momento se terminará el aislamiento y la sociedad volverá a sus funciones y la iglesia también. Ahora, si la iglesia continuará tosudamente con su forma de trabajar o de llevar el Evangelio sin interpretar los cambios estratégicos necesarios porque la sociedad ha de cambiar mediante esta pandemia, entonces fallaremos. Ahora, la obra que algunos han estado haciendo no es la obra correcta. Dice el libro de Hechos, yo quiero leer acerca de esta obra, ¿no? El capítulo 5, el libro de Hechos de los Apóstoles habla, allí en el versículo 38 dice, este hombre, que era un hombre de Dios, llamado Gamaliel, dice lo siguiente, versículo 38 del capítulo 5, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra se desvanecerá. Entonces, ustedes recordarán la historia, se estaban levantando fuertemente la iglesia primitiva y estaba haciendo una obra, la obra que Cristo les encomendó hacer. Por lo tanto, se levantaron algunos detractores, alguien que estaba en contra de este movimiento nuevo, que para ellos era una secta. Entonces se levantó este hombre reconocido y respetado, con una reputación importante, diciendo, llamado Gamaliel, diciendo esto, que los dejen tranquilos, porque si esta obra que ellos estaban haciendo era de hombres, iba a perecer, pero que si era de Dios o era divina, iba a permanecer, por supuesto. Entonces, quiero hablar de esto, por eso mencionaba las palabras de Cristo, cuando los discípulos allí en el capítulo 4 de Juan vienen después de haber ido a comprar para comer y lo encuentran a Jesús hablando con esa mujer samaritana. Ellos le intentan ofrecer de comer y él le dice que él tenía otra comida que no era la que ellos tenían y que él estaba haciendo una obra que le había enviado su padre. Así que Jesús realizó una obra. También tenemos el caso de aquella mujer prostituta que le lava los pies a Jesús en la casa de Simón el fariseo. Ustedes recordarán cuando le intentan impedir que ella lo haga. Y Jesús dice, ¿por qué se lo impedí? ¿Por qué la molestan? La obra que ella ha hecho se predicará en el mundo entero después de que ésta padezca o muera. Entonces, la obra que debemos realizar nosotros es una obra que debe ser acompañada con la voluntad de nuestro Padre. Jesucristo dijo lo siguiente, que las mismas obras que Él hacía, nosotros podíamos hacerlas y aún mayores. Ahora, ¿qué tipo de obras se están viendo hoy? Yo estoy viendo algún tipo de obras,
basándome, por supuesto, en un solo lineamiento que es la iglesia desde las redes, porque excepto algunos que no han comprendido esto de la obediencia o la sujeción a las autoridades, la iglesia se está manifestando a través de las redes, o por lo menos digo, corrigiendo las palabras, se está expresando visualmente a través de las redes. La iglesia debe moverse y actuar desde la oración y desde la intimidad, desde luego, pero no tenemos la oportunidad hoy de salir a la sociedad por este aislamiento. Entonces estoy haciendo mi observatorio de la iglesia por medio de hombres y de mujeres, por supuesto sus salidas, sus mensajes o sus expresiones, y muchas de ellas son coherentes y son correctas, pero hay muchas de ellas que son incorrectas y no corresponden a lo que es el Evangelio, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Por eso decía, las obras que yo hago también las harán y aún mayores. Entonces, basándome en esto, me quedé con los diferentes tipos de obras, ¿no? La obra que hizo la prostituta, la obra que hizo Jesús, las obras que nosotros haríamos, las obras de los hombres que decía Gamaliel que se desvanecen, las obras del evangelista que Pablo le dijo a Timoteo, los diferentes tipos de obras. Y llegué a un tipo de obra que creo que es lo que hoy masivamente se está viviendo tristemente para la iglesia, y es la obra de teatro. Y la obra de teatro tiene su origen en Grecia. Y no digo esto al azar, lo digo con una intencionalidad de poder llevarlos a comprender esto. La iglesia de una obra de teatro, no de una obra de evangelista, no de una obra de misericordia, no de una obra de señales, no de una obra de Cristo, no de una obra divina. Entonces la obra de teatro lo que tiene es una expresión de algo fantasioso, es una puesta en escena, es un montaje y donde se suceden una serie de cosas que son lamentables y tristes. Muchos, a lo largo del tiempo, muchos ministerios han estado realizando una obra de teatro donde por supuesto recibieron no a hermanos o a feligreses, sino que lo que recibieron fue a espectadores que a cambio de un cobro de entrada, llámese diezmo, ofrenda, pacto, primicias, donaciones, a cambio de esa entrada, solamente estuvieron expectantes, esperando devolución a cambio de su dinero. Y eso es lamentable, eso es triste, eso es, la verdad que es muy difícil de poder comprender cómo hay hombres y mujeres que se dedican a eso. Difícil de comprenderlo humanamente, espiritualmente, por supuesto que esto es cierto. Ahora fíjense ustedes, hagan este examen interno. Yo quiero leerles acerca de lo que era o lo que representaba aquel entonces. Quiero leerles lo que ocurrió. En cierta ocasión donde el apóstol Pablo, por supuesto, predicando, haciendo la obra que el Señor le mandó hacer, que era predicar el evangelio a los gentiles. Y el apóstol Pablo, obediente, iba y hacía esta obra. Ahora, el teatro griego, o sí podríamos decir así, el teatro griego fue el precursor del modelo teatral. El teatro griego fue el que lo perfeccionó, o sea, las obras de teatro tuvieron su origen en Grecia. Y el apóstol Pablo, haciendo su obra, predicando el evangelio en diferentes tierras a los gentiles, iba llevando la palabra del Señor hasta que llegó a Grecia. La historia dice, los historiadores dicen que el apóstol Pablo estuvo en Grecia, en diferentes lugares predicando, y en cierto momento estuvo allí en un lugar llamado Tesalónica. Después de allí sucederá o acontecerá la iglesia de los tesalonicenses, a los cuales el apóstol Pablo les escribirá 2 cartas, o por lo menos lo que nosotros hoy contamos, 2 cartas. Luego de que se generó un alboroto allí por lo que el apóstol Pablo había hecho, cuando llegó por primera vez a Tesalónica, sale el apóstol casi como que lo sacan a escondidas hacia Berea. Allí dice el apóstol Pablo que estaba con él Timoteo y también estaban Silas, 2 hombres que acompañaban a Pablo en su obra, en su misión evangelística. Ellos se quedaron en ese lugar y a Pablo lo sacan y lo llevan hacia el mar. Pablo llega a un lugar llamado Atenas, hasta el día de hoy la ciudad de
en Grecia. Y la Biblia dice que mientras que Pablo los estaba esperando, porque Pablo les había mandado un mensaje, a través de un mensajero, por supuesto, que vinieran que vinieran Silas y Timoteo a él. Así que entre tanto que ellos venían, Pablo los esperaba allí en Atenas, y quiero que ustedes presten atención a esto, porque realmente es impresionante cómo vivimos hoy en los tiempos de una obra de teatro, pero que sin lugar a dudas debe cambiar para que la iglesia esté a la vanguardia al salir de esta cuarentena para poder traer la mayor cantidad de almas al reino. Dice así el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ahora miren ustedes lo tremendo que está diciendo el apóstol Pablo y lo que está sucediendo en medio de un areópago. Un areópago es, hasta el día de hoy existen en diferentes lugares, pero donde estuvo el apóstol Pablo es como un anfiteatro. Es un lugar como si fuera una especie de estadio de fútbol, por supuesto más pequeño en sus dimensiones, pero que en aquel lugar se reunía el consejo de los atenienses, donde la mitología griega dice que se juzgaban allí a los dioses o a los semidioses por sus obras. Allí, en ese contexto, el apóstol Pablo está obras de teatros que nosotros hoy estamos viviendo lamentablemente, que hoy nosotros estamos atravesando. Algunos, si no entran en el cambio necesario de estrategias cuando termine la pandemia o la cuarentena, las iglesias lamentablemente sufrirán esta fractura que estaba hablando, por ser tan rígidos, tan estructurados, tan dogmáticos, y considerando este argumento para no cambiar. ¿Cuál es el consideramiento que tienen o cuál es el argumento que ponen para no cambiar, diciendo el Señor no cambia? Por supuesto que eso es cierto y la palabra de Dios lo declara. Dios no cambia. Pero también es cierto que ese cambio tiene que ver con la esencia, o mejor dicho, el cambio al cual Dios está hablando es respecto a la esencia. Porque si Dios no cambiara, no utilizaría los medios de comunicación que hoy tenemos, no habría los lujos o los confort que tenemos en los templos. O sea que los cambios que son necesarios deben ser estratégicos, tecnológicos, deben ser cambios de expresiones, no. Entonces, aquellos ministerios, aquellos hombres y mujeres que quieren un modelo que ya no tiene utilización porque ha cambiado el ciclo, ha cambiado la temporada, porque el mundo ha cambiado su comportamiento o ha de cambiar su comportamiento después de esta pandemia, si la iglesia que ha vivido de esta forma no cambia, tiene un destino que es la desaparición, la fractura, el rompimiento, la manifestación de disconformidad. Entonces la iglesia debe reaccionar. Otros que están con la otra mirada, que también el otro extremo es negativo, es el que dice, bueno, sí tenemos que cambiar, porque las cosas van cambiando.
Y eso va en concordancia con lo que digo yo, pero cuidado con eso porque es peligroso. Que el cambio no sea solamente visual, que el cambio no sea un estado atractivo para la sociedad evangélica con el único fin de traer al mundo y que el mundo no encuentre una diferencia. El cambio, insisto, debe ser en la esencia y no debe ser en la apariencia. Insisto, el cambio, voy a corregir, el cambio debe ser en lo que es la apariencia externa y no en la esencia interna. El cambio debe ser con respecto a cómo predicamos el Evangelio, no a cómo presentamos la esencia de Cristo, que es la misma y que nunca ha de cambiar. Entonces, el apóstol Pablo está allí, en Grecia, donde el origen del teatro se manifestará allí, la obra de teatro se manifestará y se perfeccionará a lo largo de los siglos, de los años allí. El apóstol Pablo, los historiadores dicen que estuvo 3 años en ese lugar sin poder establecer una obra fija. Durante 3 años el apóstol Pablo estuvo peleando contra un sistema de obras teatrales, contra un modelo de obras teatrales. Vemos nosotros que al inicio de la lectura el apóstol, mientras estaba esperando a sus compañeros de milicia, dice que su espíritu se enardecía al ver a toda aquella sociedad volcada a la idolatría. Y además de esto, dice que el apóstol Pablo discutía todos los días en la sinagoga con los judíos. Ahora, ¿por qué peleaba? ¿Qué es lo que hacía que Pablo discutiera con ellos? La discusión era esta: mientras ustedes están acomodando un sistema de obras de teatro griegos, el evangelio sigue sin correr. Mientras ustedes todavía siguen estructurándose en la forma que el mundo les está planteando, el evangelio no llega a los corazones. Así que el apóstol Pablo tenía esa gran preocupación y ese enardecimiento espiritual lo llevó a predicar el evangelio todos los días por las plazas, hasta que de repente alguien lo escucha y lo llevan al Areópago, donde en ese lugar estaban los grandes expositores y disertaban de sus filosofías. Allí estaban los filósofos de la época y cada uno de ellos en aquel entonces, los griegos, los atenienses sobre todo, se ocupaban de oír algo nuevo. Y ese es el problema que está teniendo la iglesia hoy, porque en su afán de querer transmitir algo nuevo, se olvidan de que nuestro Dios no cambia, de que Él es el mismo, que lo nuevo que debemos expresar nosotros tiene que ver con las nuevas estrategias de poder llevar el Evangelio, no a nuestro Dios que sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos, que no necesita que sea cambiado porque Él no se envejece, Él no caduca, Él no pasa de moda. Dios sigue siendo el mismo. Lo que debe cambiar es la forma de expresarse de la iglesia. Entonces, permítanme leerle acerca de esto que yo he escrito, lo que hoy estamos viviendo y lo que va a suceder cuando la iglesia salga junto con la sociedad después de esta cuarentena. Entonces, digo esto: muchos ministerios han mostrado este tipo de obras, han montado una obra teatral. Muchos ministerios han estado en esta actitud durante años, ofreciendo un entretenimiento y no un entrenamiento. Una obra de teatro lo que ofrece es un entretenimiento, no un entrenamiento, en los cuales los asistentes a estas obras de teatro llamadas congregaciones o ministerios, lo que hicieron fue simplemente asistir, sentarse y cómodamente como espectadores esperar un montaje fantasioso que les hiciera a ellos sentirse bien, en los cuales decidían creer, porque esto también tiene que hablarse y decirse. Este tipo de congregaciones o ministerios que estuvieron activos durante todo el tiempo pasado hasta esta pandemia, insisto, fue un montaje donde los que asistían eran como unos espectadores que miraban una obra de teatro y se les ofrecía algo en lo cual ellos decidían creer. Un evangelio exitista, un evangelio de prosperidad, un evangelio de que no hay problemas, un evangelio sin compromisos, un evangelio sin costo, un evangelio sin santidad, un evangelio sin búsqueda, un evangelio sin consagración, un evangelio donde todo va a salir bien, un evangelio donde Dios te comprende, te ama, donde Dios no va a castigar tu desobediencia, un evangelio donde la gracia está mal interpretada, y los asistentes como espectadores decidieron creer en eso y por eso asistieron y se amontonaron o se aglomeraron en esos
templos pseudo espirituales, en esos lugares que yo estoy denominando, conforme a lo que estoy hablando, como una sala de teatro donde asistían como espectadores. ¿Y por qué utilizo tanto la palabra espectador? Porque un espectador no puede hacer otra cosa que expectar lo que está sucediendo, no puede hacer otra cosa que recibir lo que está haciendo en una forma pasiva, no tiene actividad, no tiene injerencia, no puede involucrarse, no va a ser parte de ello, simplemente está allí sentado con un costo. ¿Cuál es el costo? Como decía hoy, una entrada. Hoy en día, en estos lugares, esa entrada cámbiese o llámese diezmo, ofrenda, pacto, primicia, y yo no estoy sacando esto de la actividad espiritual. Esto debe hacerse, esto es parte de la obra del Señor, el Evangelio. Ver lo que sucede en una plataforma o un escenario y soy una persona que está asistiendo a un show, no estoy funcionando, no puedo realizar ningún tipo de obra. Están haciendo una obra de teatro en la cual a mí me entretiene. Yo creo en eso porque me parece que está bien y sin embargo mi vida no cambia, mi vida no sufre cambios positivos. Sigo leyéndole un poco más de esto que escribí. Aunque todo eso que se ofrece en una obra de teatro puede ser grato, puede ser entretenido, puede ser seductor y puede ser hasta espectacular, nada de eso sucede en la vida del espectador. Nada de eso acontece o se manifiesta en la vida del espectador. Ese es el problema que está teniendo o que estuvo teniendo la iglesia en estos tiempos que pasaron. Se montó una obra de teatro donde se ofreció cosas espectaculares, cosas maravillosas y sobrenaturales, pero todas esas cosas que se ofrecieron, como era una obra de teatro, las personas no se lo podían llevar a su vida diaria. Llegando a su casa se encontraban con su triste realidad. La realidad era que su matrimonio seguía en crisis, la realidad era que su hogar no cambiaba, que sus hijos estaban en problemas en el colegio, que eran desobedientes, que algunos estaban en las drogas, que otras de sus hijas tenían relaciones promiscuas. Lamentablemente lo que estamos viviendo es esa realidad. ¿Cuándo se conoció esa realidad? Para muchos de los que hoy me están viendo, esa realidad se conoció a través de la pandemia, de que todo lo que le ofrecieron en esos templos, como si fuera una obra de teatro, nada impactó en su vida. Su economía no cambió. Hoy en la pandemia lo están viendo, su matrimonio estaba fracturado y no lo querían ver, hoy en la pandemia lo están viviendo, sus hijos estaban rebeldes y desobedientes, hoy a través de la pandemia lo están atravesando y lo están sufriendo, su vida interna como familia era totalmente ausente y hoy lamentablemente lo que están viviendo, lo que están pasando es la comprobación de esa triste realidad. Entonces, digo con esto, ellos cómodamente se sentaron en los templos como espectadores de una obra de teatro. Por supuesto que los actores que estaban allí ofreciendo eso se encargaron de que fuera esto manifestado, se encargaron de que esto fuera creíble, aunque ninguna de estas exposiciones o presentaciones teatrales, ninguna de estas se pudo hacer evidente en las vidas de los asistentes o de los creyentes, así los denominamos. Ahora, luego de su función, regresaron a su triste realidad y hoy lo están padeciendo en sus casas, sin cambios positivos. Entonces, todo en aquel entonces, antes de la pandemia, dependía de estos factores. Dependían de las luces del teatro, una buena iluminación, de colores, por supuesto, es más atractivo. También dependían de un buen sonido, que pueda ser ese sonido estéreo. También dependían estos montajes de teatros de los profesionales de la actuación, de las voces agraciadas, de esos tenores, de esos contraltos, esos hombres, sopranos, mujeres, dependían de los efectistas que podían realizar esta obra que sea más creíble, dependían de los maquillajes, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es que estarán atravesando en estos tiempos, para aquellos hombres y mujeres que no han interpretado esto, es el siguiente. El problema es que toda obra de teatro, inevitablemente, si no cambia su estructura, su manifestación, tiene ese destino a cancelarse la obra, a desaparecer, a fracturarse, a romperse. ¿A qué me quiero referir con esto? Ahora que esta pandemia ha sacudido todos los quiciales del mundo, que no hay lugar donde no se haya manifestado el conocimiento de esta pandemia,
muchos de los que hoy están en sus casas en aislamiento van a reaccionar y por ello doy gracias a Dios. Muchos se darán cuenta de esta realidad que les estaba mencionando. Muchos cristianos que estaban asistiendo a estas iglesias, que eran como una obra de teatro, donde ellos solamente eran espectadores, muchos van a reaccionar y doy gracias a Dios por eso, porque van a poder darse cuenta que en esta pandemia sus pastores no estuvieron a la altura de la circunstancia. Se van a dar cuenta de que aquellos ministros que eran parte de este ministerio no pudieron sostener una palabra espiritual, solamente era un entretenimiento, no podían darle a ese pueblo, a ese hermano o a esa hermana una palabra de fe, una palabra alineada por el Espíritu, una palabra ministrada por la inspiración del Espíritu Santo. Muchos van a comprender que estaban viviendo en un estado de pasividad espiritual, donde no hay obra. Y por favor, quiero aclarar esto, ya lo he dicho, pero lo voy a subrayar. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. A la obra a la cual yo me estoy refiriendo es a la que nuestro propio Señor Jesús nos va a recompensar. La recompensa que tendremos por lo que hemos hecho en esta tierra para predicar el Evangelio, no una obra de teatro. Una obra de teatro solamente produce u ofrece un entretenimiento. Una obra a la cual nosotros debemos realizar como la que Cristo realizó es la de predicar el Evangelio, sanar los enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, restaurar las vidas, hacer señales y milagros a favor de las personas que lo necesitan y creen. Ese es el poder de la obra que el Señor quiere que realicemos, pero tiempo atrás solamente era una obra de teatro, un entretenimiento, una manifestación ilusoria, algo que la gente prefirió creer, pero muchos van a reaccionar y eso es algo bueno y positivo. Entonces, se van a comprender en los corazones de algunos que estaban congregando en templos teatrales, en donde solo eran espectadores de una obra de teatro que montaban un show creativo, atractivo, a cambio de una costosa entrada, como decía hoy. Esos diezmos, esas ofrendas, esos pactos fueron el modo de entrar a estos lugares. Entonces muchos saldrán en búsqueda de su propósito y eso les permitirá realizar por primera vez una obra. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto que quiero referirme para ir cerrando esto? Una obra de teatro ofrece entretenimiento. Lo que nosotros fuimos llamados a hacer no es una obra de teatro, sino que es obra de evangelista, obra de Cristo, obra como la prostituta, obra de anunciar el reino, obra de hacer milagros. Esas obras son las que tenemos que realizar nosotros, no una obra de teatro. Pero ustedes en sus hogares mediten en sus hogares, saquen cuentas y conclusiones a dónde han estado asistiendo. Han estado asistiendo a una iglesia proactiva, una iglesia donde en su conjunto trabaja, una iglesia donde todos tienen lugar para trabajar, para realizar una obra, donde no hay desocupados, o simplemente han estado asistiendo a un lugar donde no han tenido ningún tipo de requerimiento. ¿Recuerdan ustedes, los trabajadores de la 11ª hora? El Señor los fue a buscar y les dijo: 1 hora vengan a trabajar, vengan a realizar una obra en mi viña. Ahora, sería diferente, y esto lo pongo entre paréntesis, si alguien está sentado en una congregación y no tiene una obra porque no quiere. Eso tiene que ver con la decisión de cada persona. Pero yo me estoy refiriendo a que si en una iglesia o en un ministerio no han estado teniendo una obra y pretenden continuar de la misma forma, después de la pandemia, eso no es agradable a nuestro Señor. Y muchos reaccionarán y dirán: vamos a buscar nuestro propósito para realizar la obra que el Señor nos mandó a hacer. Para eso nos ha llamado, para realizar una obra. Entonces, lamentablemente, mayor será la cantidad de obras teatrales que permanecerán después de esta pandemia. Óiganme bien lo que quiero decirle en estos últimos minutos. Lamentablemente, muchos ministerios como obras teatrales permanecerán después de esta pandemia. ¿Por qué? Porque van a seguir asistiendo hombres y mujeres a estos lugares porque les gusta ese tipo de obras de teatro. ¿Por qué van a permanecer? Habrá algunos que van a desaparecer porque las caretas y las máscaras se van a caer. Las obras de teatro ya no serán necesarias o requeridas por muchos que reaccionarán, entonces dejarán de asistir a esos lugares. Pero también es cierto de que hay ministerios, como si fuera una obra de teatro de Broadway, que tienen una gran
plataforma, que tienen mucho dinero y que pueden brindar un espectáculo mucho más importante, más efectista, mucho más atractivo y mucho más seductor. Y habrá mucha gente que querrá seguir oyendo eso. Eso es parte de la apostasía de estos últimos tiempos. Lamentablemente, después de esta pandemia, muchos seguirán predicando la banalidad, el dinero, el éxito, la fama. Muchos seguirán hablando de la buena vida. Muchos obviarán los temas de la persecución, de la apostasía. Muchos estarán montando una nueva obra de teatro y otros seguirán como espectadores, recibiendo sin tener ninguna obra que el Señor vaya a galardonarle en el día postrero. Entonces, ¿por qué estos van a permanecer? Debido a que su show es de un gran calibre, de una gran calidad, con un espectáculo fascinante y atractivo, con el afán de sostener a los espectadores. Lo que van a hacer es ofrecer algo nuevo. Recuerden ustedes lo que pasaba en Atenas. Siempre se ocupaban y estaban atentos en oír algo nuevo. Entonces, en las obras de teatro pasa lo mismo. Para tratar de sostener a los espectadores hay que ofrecerles un teatro nuevo, un espectáculo nuevo. Entonces allí es donde se van manifestando los nuevos modelos para sostener a los hombres y mujeres en esos templos o en esos lugares teatrales. ¿Qué tiene de malo esto? Parece que estoy hablando de las estrategias que tanto estuve mencionando, de la importancia de hacer. Lo que quiero quedar ahí claro es que todas las obras que se hagan, que todas las obras que se realicen con nuevas modificaciones, con nuevos espectáculos, si no provoca que el espectador llegue a ser un protagonista, no sirve de nada. Si siempre la temática seguirá siendo la misma, un nuevo espectáculo, una nueva obra de teatro y nuevos espectadores o los mismos espectadores, de nada sirve. La iglesia no debe ser espectador, la iglesia debe ser protagonista, la iglesia debe actuar. Por eso encontramos nosotros, después del Evangelio de Juan, un libro llamado Hechos de los Apóstoles. Actores que lo único que hicieron fue realizar una obra, y no era una obra de teatro, fue una obra encomendada por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, inspirada por el Espíritu Santo y realizada por ellos. Por eso no encontramos nosotros intenciones de los apóstoles. El nombre es Hechos de los Apóstoles. La iglesia no fue llamada a ser espectadora, la iglesia fue llamada a ser protagonista. Y entre tanto que en las iglesias sigan ofreciendo diferentes tipos de eventos atractivos, seductores, show, espectáculos, y la iglesia siga como un espectador, lamentablemente eso no está en el plan de Dios. Mientras que los ministros y los ministerios sigan ofreciendo y mostrando una nueva expresión, una nueva fachada, pero la iglesia siga sentada sin activarse, lamentablemente no es el plan de Dios. El apóstol Pablo allí en el Areópago comenzó a predicar y él dice que había observado que eran muy religiosos, pero que él había visto en su observatorio una estatua o un monolito que no tenía ningún tipo de Dios, sino que decía al Dios no conocido. En su observatorio el apóstol Pablo encontró una estrategia para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo elaboró una forma de poder llegar a aquellos hombres con la palabra del Señor. Por eso decía, es necesario hacer nuestro observatorio de lo que está ocurriendo en la sociedad y cómo nos vamos a mover después de que termine la pandemia. No debemos actuar de la misma forma, debemos trabajar de una forma más efectiva y no efectista. Debemos poner a la iglesia en marcha y convertirla en protagonista, no en espectadora. La iglesia debe salir de sus sillas y entrar en la escena. La iglesia debe entrar en acción. Quiero terminar con esto. La causa de esto que va a suceder, de que muchos van a seguir asistiendo a esas mega congregaciones, y no tengo nada en contra de las mega congregaciones, por favor no me malinterpreten, estoy refiriéndome a la obra de teatro y no la obra del Evangelio. Muchos van a seguir asistiendo a esos lugares, también van a seguir asistiendo a obras de teatro, aunque no sean numerosas, porque hay actividades atractivas, porque hay shows que se montan, hay gente que ama más la obra del Señor que al Señor de la obra. Entonces mucha gente le
encanta el micrófono, le encanta las luces, le encanta la actividad eclesiástica más que la obra del Evangelio, más que predicar a Cristo y llevar el arrepentimiento a las almas. ¿Por qué muchos van a seguir asistiendo a estos lugares teatrales, a estos templos teatrales después de la pandemia? Porque se va a producir o porque va a continuar produciéndose lo que se denomina una simbiosis. ¿Qué es una simbiosis? Donde dos seres de diferente sustancia o consistencia se ponen de acuerdo con un fin en común. Es el cumplimiento de la palabra que dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O también otro texto dice un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Simplemente es esa necesidad entre el actor de una obra de teatro con el espectador, donde alguien prefiere oír una palabra bonita antes que consagrarse, prefiere oír que todo le va a ir bien antes que abandonar el pecado, prefiere oír que va a ser prosperado sin ser obediente a Dios, entonces prefiere oír que le endulcen los oídos. Entonces muchos, lamentablemente, después de esta pandemia, seguirán asistiendo a estos lugares donde no se predica la verdad y donde no hay una obra genuina del Evangelio. Pero yo creo en el Señor y me esfuerzo por ello y doy gracias a Dios por los pocos que van a reaccionar, que van a decir, este tipo de congregación no me sirve, no me permite a mí tener una obra que sea premiada después de esta tierra. Entonces algunos reaccionarán y dirán, gracias Señor, porque puedo hoy comprender que tú me llamaste a hacer una obra, entre tanto tenga vida, tengo que hacer una obra. Entonces, termino con esto, por favor, hermano. La causa de sí es la simbiosis, el acuerdo, la ley de oferta y demanda. Entonces, ese cumplimiento lo vamos a ver. Ustedes no se desesperen viendo a hombres y mujeres después de esta pandemia, siguiendo esos lugares, asistiendo una vez a la semana, sentándose en la iglesia, escuchando el sermón del pastor o del predicador de turno y simplemente quedándose contentos y satisfechos por haber dado su ofrenda, su diezmo. No se desesperen por ese tipo de hombres o mujeres que ustedes lo puedan visualizar. Solamente ustedes comprendan que si están en una congregación que es proactiva, que se mueve en oración, que se mueve en santidad, que sale a las calles, que va a los hogares, que predica a Cristo, entonces digan, Señor, yo voy a ser parte de eso. Yo desde mi lugar voy a obrar, desde mi lugar voy a realizar una actividad para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Estos ministerios son los que no han cambiado su conducta, solo siguieron su modelo humano, basándose en el éxito terrenal, lucrando con las almas, mintiendo y mintiéndose a ellos mismos. Nada cambiará hasta que la obra que se destaque sea la del Espíritu Santo en las vidas, impulsando a que realicen una obra por gratitud a Dios y predicando el Evangelio en donde estén. Nada cambiará si solamente se modifican los espectáculos como obras teatrales y la gente que asiste sigue siendo espectador. Nada cambiará. Lamentablemente la iglesia no tendrá un estado de poder en la sociedad. Lamentablemente la iglesia no tendrá presencia poderosa en la iglesia, en la sociedad. La iglesia necesita reaccionar. La iglesia debe ir acompañando el cambio de una sociedad que inevitablemente cambiará y ya está cambiando su conducta y su comportamiento por esta pandemia. Si la iglesia no cambia en su estrategia, si la iglesia no entra en acción, si los ministros, los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, líderes, no hacen que la iglesia deje de ser espectadora y convertirse en una iglesia activa, obrera, lamentablemente la iglesia va a sufrir graves consecuencias. Yo anhelo en mi corazón, deseo en mi corazón que sea un número grande de los que puedan comprender esta palabra, reaccionar y que al terminar la pandemia la iglesia salga, no a sentarse una vez más en los templos y a escuchar un mensaje, sino a salir a las calles, a las casas, a hablar de Cristo, a los evangelios, cumplir la obra que el Señor nos ha enviado, conocido como la Gran Comisión, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Esa es la obra que la iglesia debe realizar. Diferentes tipos de obras, una obra correcta que debemos realizar. Cambio de obras ha sido el mensaje de hoy. Gracias por haber estado del otro lado como siempre, por haber estado saludando, por haber estado animando, por haber estado compartiendo, como lo decía al principio y siempre lo digo, compartan esta palabra, si para ustedes ha sido de bendición, compártanlo con aquellos que ustedes conocen, con otros hombres, mujeres, y visiten el canal de YouTube allí o suscríbanse, que será de gran bendición para ustedes y para mí. Que la paz del Señor Jesucristo repose en cada uno de sus corazones. Amén.